Muy buenos días, soy el padre Jason Jorquera, monje misionero en Séforis, Tierra Santa. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos para el día 26 de febrero. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, comentando el Evangelio que acabamos de escuchar, dice el Pseudo Crisóstomo: no era, pues, por envidia o celo por lo que quería San Juan impedir que lanzase aquel hombre los demonios, sino porque deseaba que todos los que invocaban el nombre del Señor siguiesen a Cristo y formasen como un solo cuerpo con sus discípulos. Pero el Señor, por medio de estos que hacen milagros, aunque sean indignos de ello, llama a otros a la fe, y por esta inefable gracia los induce a hacerse mejores. No hay para qué prohibírselo, respondió Jesús, etc. Es decir, no hay por qué impedir que se haga el bien. Tanto cuando habla Juan a Jesús, como cuando Jesús le responde a Juan, encontramos la palabra impedir, que significa estorbar o imposibilitar la ejecución de algo. O sea, poner dificultades para que algo se realice y hacerlo más difícil, o directamente frustrar que algo se realice. Y en el pasaje de hoy, esta consideración se hace sumamente llamativa, porque lo que quisieron impedir los apóstoles, al que no era de su grupo, fue ni más ni menos que expulsar demonios, es decir, uno de los mayores favores que se le pueden hacer a una persona. Y además siendo esto algo totalmente extraordinario. No por nada Jesús los corrigió diciendo que quien hace un milagro en su nombre no puede luego hablar mal de él. Un milagro. Y ahora sí, volviendo al comentario anterior, nos queda bastante claro que no solamente los que consagran totalmente su vida al servicio de Dios pueden y deben hacer el bien, y hasta lo heroico y extraordinario, si así Dios lo dispone, sino todos los miembros de la Iglesia. Basta con tener realmente buena voluntad, es decir, que no se busque nada más que no sea la gloria de Dios y el bien de las almas. Y a partir de ahí, obrar todo el bien posible en nombre de Jesús, nuestro Señor. No impidamos el bien entonces, ni en los demás, ni en nuestras obras para con los demás, ni en lo que Dios desea realizar en nosotros. Consideremos esto en dos grandes aspectos. En primer lugar, lo que acabamos de decir: no impidamos el bien en los demás, ni el bien de los prójimos, ni mucho menos los bienes que Dios les quiere regalar. Con esto nos referimos simplemente a que no podemos ser nosotros un obstáculo para la santificación de los demás, quizá desanimando en el trabajo espiritual o criticando negativamente en vez de ayudar a construir. Y así, por ejemplo, hay personas que llevan años y años peleando contra uno o más de sus defectos, y tal vez nosotros podríamos ayudarlos más, brindándoles nuestra paciencia en lugar de nuestros reproches, incentivando. Como cuando aprendemos a andar en bicicleta. ¿Se imaginan si después de la primera caída el papá o la mamá o quien esté ayudando digan: bueno, ya está, no, listo, ya fracasaste, ya, dejemos hasta acá, no se va a poder? En vez de motivar. Así, por ejemplo, ¿cuántos iracundos que realmente están luchando contra sus arrebatos se han ido sosegando y alcanzando la mansedumbre muy lentamente quizás? Gracias a los buenos amigos y familiares que en vez de responderles con la misma moneda, lo hacen con la mencionada paciencia y les hablan con tranquilidad y los corrigen con caridad.
Qué distinto ir al choque, a explotar, a tener esta actitud. Hagamos el bien a los demás y no estorbemos cuando los demás quieran hacer el bien, especialmente cuando Dios está trabajando en un alma para conquistarla. Tal vez un buen ejemplo de esto es cuando llega a la parroquia una de esas personas rebeldes, posiblemente medio obligada al principio, pero se la recibe bien. Y poco a poco se va sintiendo cómoda esta persona con el entorno y luego se acerca hasta la confesión y así, a su tiempo, va creciendo en ella un sincero deseo de Dios. Pero todo esto se podría venir por tierra si al llegar esta persona, esta alma rebelde, en lugar de acogerla con caridad se murmura y se critica. ¿Y este qué hace acá? Un comentario muy venenoso. Imagínense si llega a escuchar esa murmuración. Tal vez se vaya y no regrese más, y por culpa de esa murmuración se le impidió recibir el bien que Dios había dispuesto. Segunda gran consideración, no impidamos el bien en nuestras obras ni en lo que Dios quiere hacer de bien en nosotros. En este punto debemos ser muy sinceros con nosotros mismos. Queridos hermanos, debemos examinar nuestra generosidad en las virtudes. Podemos hacer muchas obras buenas, obras de caridad, de devoción, de desprendimiento, etc. Y todo esto está muy bien. Pero la gran pregunta es, ¿estoy haciendo todo el bien que Dios quiere que haga? Es decir, ¿estoy siendo todo lo generoso que tengo que ser? ¿Estoy siendo todo lo compasivo que tengo que ser? ¿Estoy siendo todo lo magnánimo que tengo que ser? Para esto es clave examinarse, reconocer las carencias y renovar todos los buenos propósitos. Personalmente, cuando predico ejercicios espirituales, siempre me gusta mencionar el hecho de que si descubrimos aspectos de nuestra vida en que le hemos fallado a Dios o a nuestro prójimo, incluso defraudándolos con ese matiz especial, debemos alegrarnos y darle gracias a Dios porque su amor nos está mostrando justamente en qué debemos corregirnos y en qué debemos mejorar. Eso no nos tiene que entristecer si Dios nos muestra eso. Y a partir de aquí hay que entusiasmarse con la búsqueda de la gloria de Dios. Para eso nos examinamos, para agradecer lo bueno, para fomentar todo lo bueno que hacemos, que Dios hace por medio nuestro, y corregir lo malo. Debemos ir a lo concreto cuando nos examinamos. ¿Qué me impide, por ejemplo, ser más generoso? Tal vez el egoísmo. Pues bien, a trabajar contra mi egoísmo. ¿Qué me impide ser más humilde? Mi actual grado de orgullo. Pues bien, a trabajar contra mi orgullo. No desanimarse, entusiasmarse por corregirse, hacer lo correcto, hacer el bien. Pedir a Dios la gracia de discernir y rechazar nuestros obstáculos con gran confianza en Él y gran paciencia con nosotros. Regresando al Evangelio de hoy, Jesús termina diciendo, el que no está contra nosotros está a favor nuestro, es decir, a favor de Jesucristo y sus discípulos. A nosotros, queridos hermanos, nos corresponde manifestarle a Dios con nuestras obras que estamos a favor de Él, que estamos a favor de su plan de salvación, que estamos a favor de los caminos por los cuales Él nos conduzca, de las purificaciones que debamos realizar y las cruces que debamos sobrellevar, pero principalmente del bien que en nosotros y por medio de nosotros Él desea realizar. Que María Santísima, nuestra tierna Madre del Cielo, nos alcance la gracia de que toda nuestra vida se vaya convirtiendo en un constante estar a favor de Dios y de sus designios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.